del cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor nos siga bendiciendo, hermanos, en esta preciosísima noche que Dios nos ha dado. Vamos a entrar en oración para que así continuemos nuestro estudio en la carta de los Colosenses. Amén. Como vamos a tener hoy en su capítulo 3, los versos 12, amén, hasta el 4:1, donde vamos a estar considerando esas relaciones que Dios nos manda a que tengamos los unos con los otros, entre los hermanos y especialmente en la familia, amén, en el hogar, cómo debe ser el comportamiento para que las cosas marchen bien conforme a lo que Cristo nos ha enseñado. Pero oremos a Dios, que Él nos dirija. Padre, bendito y alabado sea tu nombre. Te damos gracias, Dios, en esta noche, porque tú nos has dado este privilegio de que nos encontremos nuevamente por esta plataforma. Mi Dios, bendícenos, Señor. Te pido tu bendición. Te pido tu bendición, tu dirección, tu guianza. Espíritu Santo, que cada uno de nosotros pues sea bendecido por ti, Padre, y que te podamos honrar en todo lo que hagamos. Ayúdanos, Dios. Llénanos de gracia. Ayúdanos a llegar, Señor, a cuanto necesitados hay de ti, de tu palabra. Permite que podamos conectarnos y conectar a otros, Señor, de tal manera que podamos, Señor, ser de bendición para todos. Bendícenos, Dios, y capacítanos, Dios mío, según tu santísima voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis santos hermanos, pues hablando de estos temas, gloria al nombre de nuestro Dios. Amén. Ya sabemos la importancia que hay para todos nosotros, para nuestra salud espiritual, nuestra salud emocional, nuestra salud física. Es decir, nuestra relación con el Señor crece a medida que nosotros le demos importancia a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, pues en este día vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Colosenses 3:12 en adelante nos dice, vístanse pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. En gloria a Dios, dice, soportándose los unos a los otros y perdonándose los unos a los otros si alguno tuviere alguna queja contra otro. No debiéramos tenerla, pero si las hay, las quejas, que siempre van a ocurrir cosas. Amén. Entonces tenemos ahí la obligación, oiga, la obligación de perdonarnos los unos a los otros. Amén. Dice, de la manera que Cristo les perdonó, así también háganlo ustedes, de la manera que Cristo nos ha perdonado. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, el amor, el ropaje de amor. Amén. Dice, y la paz de Dios gobierne en sus corazones, a la que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Sean agradecidos. Entonces, por último, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor, con salmos y cánticos espirituales, e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Gloria. Qué
Qué pasaje bíblico, hermanos, tan instructivo para nosotros. De por sí ya nosotros sabemos todo lo que nos ha enseñado esa palabra. Pero veamos algunos detallitos, amén. Porque recibimos una gran ayuda para nosotros cuando nos dice aquí la palabra, vístanse. Esa vestimenta no se refiere a la vestimenta de arriba, es decir, la ropa que nos ponemos. Aquí se refiere a la vestimenta del alma, del corazón, a la vestimenta que cada creyente lleva dentro de sí. Es decir, lo que Cristo ha hecho con nosotros, revestirnos de estas cualidades, revestirnos, amén, de estas virtudes que estamos viendo ahora aquí en esta noche. Bendito el nombre del Señor. Dice, hemos de imitar el espíritu perdonador y misericordioso de Cristo. Por eso es que dice, como Cristo los perdonó, así ustedes también perdónense los unos a los otros. Es decir, el que quiere ir al cielo, porque el que no le interesa ir al cielo, el que no le importa que se va al infierno, que pasa la eternidad sin Dios para siempre, que no le importa, pues estas cosas no le van. Pero el que está interesado en esto, el que tiene su mente de que va para el cielo y que no puede ir a otro lugar porque es para el cielo que va, porque no quiere desperdiciar la oportunidad, la única oportunidad que tenemos ahora, que es ahora en vida, que podemos tener esa decisión firme de que es al cielo que vamos. Entonces el que quiere ir al cielo está obligado a perdonar. Eso es algo que no se cambia. Dios no juega con eso. Dios te pone esa condición y te dice, si quieres ir al cielo, tú tienes que perdonar. Bendito sea Dios para siempre. Dice, tener pendiente lo que Dios nos ha perdonado, tener pendiente lo que Dios ha hecho por nosotros. Es algo que nos va a ayudar mucho siempre, porque no podemos olvidar los beneficios, como dice en el Salmo 103. Dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y el gran beneficio que nosotros tenemos de Dios es que nos ha perdonado. Cuando nosotros no teníamos ningún tipo de derecho, amén, a llegar al cielo, Dios vino y nos perdonó. Entonces, de la manera que Cristo nos ha perdonado a nosotros, así nosotros tenemos que perdonar. No podemos olvidarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y aparte de eso, cuántas bendiciones más Dios ha tenido para con nosotros. Cuánta misericordia más, cómo Dios nos ha prosperado en todas las cosas. Amén. Y nos ha dado paz, nos ha dado esa seguridad, amén, de que Él está con nosotros para ayudarnos y para bendecirnos y para fortalecernos y cambiar nuestro carácter al carácter de Cristo. Amén. Bendito sea Dios para siempre. Por eso dice aquí, hemos de dejar que el amor guíe nuestras vidas. Hemos de dejar que el amor guíe nuestra vida. Es algo que tenemos que pedírselo a Dios en oración constantemente. Señor, llena mi corazón de amor, del amor tuyo, Dios mío, para que así yo pueda vivir una vida con gozo, con alegría, con libertad, con paz. Amén. Cada día, amén. Dice, hemos de permitir que la paz de Cristo gobierne nuestros corazones. La paz de Cristo, amén. Pedirle eso también en oración. Dice, hemos de ser siempre agradecidos. Hermanos, nunca podemos olvidar las tantas cosas que le debemos al Señor, porque Dios nos ha ayudado, nos ha bendecido, nos ha guardado.
nuestra familia ha sido bendecida, ha sido prosperada, ha sido guardada, ha sido librada. Amén. Usted y yo tenemos que mantener eso siempre pendiente, hermanos. Ese agradecimiento que tenemos por el Señor. Pero también hemos de seguir los mandatos de Cristo, que son estos de perdonar, de amar, de servir, de enseñar a otro, de dar por gracia lo que de gracia hemos recibido. El Señor nos dice que lo demos gratuitamente. Amén. Y entonces, estas son palabras, hermanos, del Señor, que nos instruye, que nos da luz cada día. Y cada vez que nosotros estudiamos esta palabra, amén, oye, esta palabra pues nos refuerzan la fe y nos refuerzan la esperanza, nos refuerzan el amor. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. Bendito sea Dios para siempre. La palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. Porque si nosotros pues llevamos esta vida así, pidiéndole a Dios cada día que nos ayude a tener ese amor, entonces la palabra de Cristo va a morar en nosotros, porque la vamos a estar metiendo en ella, en nosotros, la palabra de Cristo. Fíjense bien, hermano, por el tiempo en que el apóstol escribe esta carta a los hermanos en Colosas, los hermanos no tenían este Nuevo Testamento que usted y yo tenemos. Los hermanos tenían solamente el Antiguo Testamento, porque en ese momento se está escribiendo el Nuevo Testamento. Quiere decir que ellos tenían muy claro todas las enseñanzas del Antiguo Testamento, pero el apóstol aquí les refuerza y le dice, la palabra de Cristo more en ustedes. ¿A qué se refiere el apóstol cuando habla de esa palabra de Cristo? Bueno, indiscutiblemente que también es palabra de Cristo el Antiguo Testamento, pero no se está refiriendo solamente al Antiguo Testamento, se está refiriendo a las enseñanzas de Cristo, que aunque no estaban escritas en libros, pero sí de boca en boca, se estaban hablando y se estaban enseñando todo lo que Cristo habló, todo lo que Cristo enseñó. Amén. Todas estas enseñanzas del amor, de cómo nosotros tenemos que comportarnos los unos con los otros, cómo tenemos que comportarnos en nuestros hogares. Amén. Con nuestra familia. Todo esto pues estaba todavía bien en la memoria, en la mente de cada persona que andaba predicando y enseñando la palabra. Por eso fue que el Señor se ocupó de que sus discípulos, los 12 apóstoles, amén, tenían la responsabilidad de ir y enseñar ese evangelio como testigo de todo lo que Cristo hizo y de todo lo que Cristo habló. Por supuesto, ya en ese tiempo también se estaban escribiendo las Sagradas Escrituras, como el caso de esta carta que el apóstol manda a ellos. Pero reitero, no estaban todas todavía compendiadas en ese momento. Y el apóstol pues le recalca y le dice, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. Todo lo que Cristo enseñó, todo lo que Cristo habló, todo lo que Cristo dijo. Amén. Nosotros encontramos que, por ejemplo, el apóstol San Pablo en el capítulo 20 del libro de los Hechos, cuando está hablando allá con los pastores en Éfeso, ¿cómo le dice el apóstol? Le dice el apóstol Pablo, dice, como dijo el Señor Jesucristo, que es mejor dar que recibir. Esa palabra no aparece en los evangelios, pero sí estaba de boca en boca y había llegado hasta el apóstol Pablo, que conoció a Cristo después que ya Cristo había muerto. Así que no lo vio nunca en persona, no lo escuchó nunca tal vez predicar, pero sí sabía que esa expresión estaba caminando de boca en boca, como otras tantas que ya tenemos plasmadas en los evangelios. Amén. Así que toda esta palabra que el apóstol le recalca aquí, le dice, la palabra de Cristo.
nosotros tenemos hoy en día un privilegio mayor que la de todos esos hermanos de la primera iglesia, la iglesia primitiva, porque ya nosotros tenemos las sagradas escrituras completas, que los apóstoles se ocuparon de escribirlas prácticamente y dejárnoslas preparadas. Amén. Los otros hermanos que siguieron a los apóstoles, es decir, los padres de la iglesia, se ocuparon de componer y de distinguir cuáles eran escrituras inspiradas y cuáles no. Entonces ahora nosotros tenemos esa facilidad de la palabra de Cristo de una manera mucho más fácil que la que los tuvieron los hermanos de la iglesia primitiva. Pero gracias a Dios por todo esto. Amén. Porque aquí nos dice que nos ocupemos, que al estudiar nosotros la palabra de Dios, ocuparnos de las enseñanzas de Cristo, nos estamos ocupando de nuestra salvación. Amén. Lo estamos haciendo y por eso la palabra nos dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y con temblor. Esto es algo sumamente importantísimo. Ocuparnos nosotros, dedicarle tiempo a esa palabra. Aquí nos da más que nos dice el apóstol. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes. Aleluya, bendito sea Dios para siempre. La palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. Dice cantando, gloria a Dios, cantando con gracia en sus corazones al Señor. Cantando con gracia en sus corazones al Señor. Pero antes de hablarnos de los cánticos, nos dice el apóstol, dice que nos mantengamos siempre con esa palabra en abundancia en nosotros. Dice que enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Enseñándonos unos a otros. Ese es un trabajo que nosotros tenemos que hacerlo continuamente. El enseñarnos, el estimularnos el unos a otros, ¿verdad? Con la palabra de Cristo, con la palabra del Señor. Y aquí nos recalca el apóstol y nos dice que cantando con gracia en nuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Porque la palabra, en ese momento, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, muchísimas de ellas ya se habían compuesto como en canciones para que la gente las cantara. Y al cantarlas, pues se quedaban más fácil en nuestra mente y llegaba más fácil a nuestros corazones también. Dice cánticos espirituales, todos con cánticos espirituales, porque los santos lo que hablan es palabra de Dios, lo que cantan es palabra de Dios. O sea que el que está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, las cosas del mundo ya no son nuestras atracciones, sino que son las cosas de Dios, porque es como hemos muerto con Cristo, nuestra mente está en Cristo, buscando las cosas de arriba siempre. Por ello nuestras canciones, nuestro pensamiento, nuestras palabras, todo lo que hacemos, dice, y todo lo que hagan, háganlo siempre en el nombre del Señor Jesús. Y todo lo que hagan, sea de palabra o sea de hecho, háganlo siempre en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por todo. Entonces ahí tenemos nosotros esa parte en lo que tiene que ver con nuestra vida, nuestra relación cúltica, es decir, los cultos que nosotros hacemos, las actividades, las relaciones que tenemos y que mantenemos entre los hermanos, pues una relación así, una relación llena de amor, vínculos perfectos, amén, del amor. Ahora, vamos a otro punto, y es el punto de las relaciones en el hogar. Aquí el Señor nos trae, ¿verdad?, una enseñanza sumamente valiosa para nosotros. Ya la hemos estado compartiendo en otras cartas, porque el apóstol se lo dijo a todas las iglesias, porque este es un tema sumamente importante, el tema de la familia.
de los esposos, de las esposas, el tema de los hijos, el tema de la servidumbre, que eran las usanzas y las costumbres de aquellos tiempos, que había ese tipo de servidumbre en un hogar. Veamos acá, en el nombre de Cristo, nos dice el apóstol acá, en el verso 18, dice, casadas estén sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. En otro pasaje nos dice al apóstol San Pedro, tratando este tema, nos va a decir en su capítulo 3 de su primera carta, dice que la mujer ha de ser tratada por el esposo como vaso frágil, un vaso bien delicado. Amén. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Amén. Y esto nos va a llevar inmediatamente al libro, a la carta de los Efesios, en su capítulo 5, donde, y el 6, el capítulo 6 específicamente al principio, 1, 2 y 3, amén, donde el apóstol nos va a ampliar mucho estos temas de los hijos, de las casadas, de los casados, etcétera. Pero lo tenemos aquí también. Dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedezcan a todo, obedezcan en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Aleluya. Entramos en ese tema, en ese punto, que ya lo hemos desarrollado en otros estudios, pero vamos a recalcar un poco más, porque estos estudios el apóstol lo llegó a repetir, inspirado por el Espíritu Santo, por la importancia que tienen siempre, en todo tiempo. La familia es el punto más importante. El vínculo familiar es el punto más importante de una sociedad, de un país. Si la familia no están bien coordinadas, si las familias no están bien conforme a la enseñanza del Señor, de cómo debemos tratarnos los unos con los otros, el esposo con la esposa y con los hijos, amén, y con la servidumbre que tuviéramos en la casa, pero no es el caso de la mayoría de nosotros. Pero bueno, es palabra del Señor y aquí estamos. Dice, en una relación conyugal, ambos esposos tienen la responsabilidad de someterse los unos a los otros. En una relación, empezando por la pareja de marido y mujer, de padre y madre, de hijos y con sus padres, pero especialmente todo empieza aquí. En una casa, todo empieza con la relación que haya entre el esposo con su esposa. La Biblia habla aquí claramente de que se sometan los unos a los otros. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Dice, para la esposa, esto significa sujetarse voluntariamente al liderazgo de su esposo en Cristo Jesús. Para la esposa, esto significa sujetarse al liderazgo de su esposo como cabeza del hogar, pero hacerlo, amén, en Cristo. Es decir, estamos hablando de una relación entre cristianos, donde todo el mundo está sujeto a la palabra de Dios. Bien, dice, para la esposa, esto significa sujetarse, amén, voluntariamente al liderazgo de su esposo en Cristo.
Ahora, para el esposo significa echar a un lado sus intereses a fin de cuidar con amor a su esposa. Esa esposa, cuidada con amor, como vaso frágil, con ese cuidado que Dios manda. Amén. Y todo esto hay que tenerlo en oración constantemente, porque esto no puede ser en la carne. Esto es una cosa del espíritu y es algo sumamente delicado, donde se trata del trato que nosotros tenemos que dar y tener entre la esposa y el esposo, y el esposo y la esposa. Esto es una cosa espiritual. Esto es un asunto de consideración, que cada uno tiene que tener conciencia de lo que tiene entre manos. Y de ahí es que viene la situación a la hora de la pareja, de la persona enamorarse. Saber cómo y con quién se está casando. Eso es algo que no puede caminar así. Por eso es que dice la Biblia que siempre esta relación camina, pero dentro del Señor. Dice, el que está soltero y se quiere casar, dice la Biblia, cásese con quien quiera, siempre que sea en el Señor, siempre que sea en el Señor, es decir, que los dos estén en el Señor. Dice, en un hogar de verdaderos cristianos, el sometimiento no es problema, pues Cristo es nuestro ejemplo. Cristo se sometió al Padre en obediencia, en amor. Así que Cristo nos dejó este ejemplo y nos enseñó lo que es el sometimiento, amén, del uno para con el otro. Dice, ha habido y hay malas interpretaciones con relación al tema de la sumisión. Creen o dicen algunos que Pablo les da poderes ilimitados e injustos a los maridos y que se humilla a las esposas. Eso no es así. Si examinamos la palabra de Dios, vemos que en esto hay una consideración apoyada en amor, y ninguno de los dos se le va a hacer difícil someterse el uno al otro. ¿Por qué? Porque el amor cubre todas las faltas. El amor es lo que hace la estabilidad en un hogar. Ese sometimiento viene por el amor. Dice, bendito sea Dios, dice que se humilla a las esposas, dicen ellos. Dice, pero Dios ha establecido el orden. Por eso dice claro, someteos los unos a los otros. Someteos los unos a los otros. Amén. El sometimiento es servir. Cristo les lavó los pies a sus discípulos, dándonos ejemplo de Cristo como cabeza de la iglesia. Sin embargo, lo encontramos lavándole los pies a los discípulos, que era un acto de humillación, un acto de humildad. Ese es un acto de humildad, el que nos lavemos los pies los unos a los otros, un acto de humildad. Amén. Y Cristo lo hizo y lo puso como ejemplo, para que nosotros nos sometamos los unos a los otros sin creer que porque tiene ese rango, es mayor o superior que al otro. No, lo que tiene es responsabilidad esa persona con ese rango. Dice, si yo he hecho esto, dijo Cristo, ustedes también tienen que hacerlo. Es decir, si yo lo he hecho, si yo le he lavado los pies, si yo me he sometido, si yo me he bajado a este nivel, siendo quien soy, el creador del universo, ¿qué no serán ustedes? Dice el Señor. Eso es lo que nos está diciendo el Señor, porque es mejor servir que ser servido. Y tenemos que aprender y practicar todo lo que Cristo nos enseñó para que nada nos sea difícil. Amén. Dice, un esposo sabio que honra a Cristo nunca humillará a su esposa. Nunca humillará a su esposa porque la ama. Porque ama a su esposa. Dice, y la esposa tampoco menospreciará a su esposo, porque también ella lo ama. Amén. Bendito sea Dios para siempre. Quiere
quiere enseñarnos todo esto, hermanos, esa relación en la que nosotros tenemos que vivir como cristianos en el hogar. Esto es algo que Dios lo ha impuesto de esta manera. Amén. Y en amor sí se puede y se disfruta y se vive. Entonces nos dice en el versículo 20, nos dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Hijos, obedeced a vuestro padre en todo. O sea que aquí cuando dice la palabra en todo, nos está diciendo que estamos hablando de una relación entre cristianos. Por eso cuando buscamos en Lucas capítulo 12, verso 49, amén, y lo podemos ver en un momentito, 12, verso 49, bendito sea Dios para siempre. Vemos al Señor Jesucristo que nos dice aquí, dice: fuego vine a echar en la tierra, dice Cristo. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido, dice: de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Cómo me angustio hasta que se cumpla? Es otro tema que está exponiendo ahí. Dice, piensan, y aquí viene lo que nos va a enseñar. ¿Piensan que he venido para dar paz en la tierra? Les digo, no. Cristo es la paz y Cristo va a poner paz en la tierra. Pero cuando vino en su primera venida, no vino para traer esa paz. ¿Por qué? Porque vino prácticamente a establecer una diferencia entre los que van para el cielo y los que no van para el cielo, entre los que tienen esperanza y los que no tienen esperanza. Por eso le dijo, no vine a eso, sino a traer disensión, a traer división, a hacer esta división. Esto es muy interesante. Amén. Dice, porque cada cosa hay que ponerla en su sitio, hermanos. Por eso es que la palabra hay que estudiarla, hay que estar arriba de ella, porque si una persona no se ocupa de esto, de estudiar la palabra de Dios, va a decir, pero ¿cómo va a ser que Cristo vino a traer disensión en el mundo? Si póngalo cada cosa en su contexto, en su momento determinado y en su lugar determinado. Dice, porque aquí, de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su suegra y la nuera contra su nuera. Pero ¿qué dice aquí el apóstol? Dice, hijos, obedezcan a los padres en todo. En todo, él está hablando ya de padres cristianos, que no le van a enseñar cosas malas, que no le van a dar un mal consejo, que no lo van a echar por un mal camino. O sea que ya estamos hablando en la iglesia de Cristo, entre cristianos, entre padres cristianos. Debe haber un sometimiento entre los hijos. Todos, en una casa, todos tienen que estar sujetos los unos a los otros. Nadie puede volverse un dictador en una casa y hacer lo que quiera porque es el hombre o porque es la mamá o porque ella es la que manda o porque trae el dinero, etcétera. Nada de eso. Esto no camina así. En Cristo esto no camina así. Fíjese que de una vez le dice el apóstol al padre. Le dice, padres, en el 21, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. No exasperéis, no los provoquen a ira, no le hagan irritar, no lo hagan enojar, no lo exacerben así de esa manera. Ustedes tienen que tener cuidado. Ese mismo amor que nos manda la palabra de Dios, esa misma consideración que nos manda la palabra de Dios, es para vivirla aplicándola entre todos, en esa familia, en ese grupito que viven en ese hogar. Amén, para que haya paz. Amén. Y el 22 le dice a los siervos, dice, siervos, obedezcan en todo a vuestros padres, a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios.
Bien, y este tema de la servidumbre, que es un elemento muy diferente para nosotros, hoy en día muy extraño, amén, no es lo mismo que en el tiempo cuando el apóstol estaba escribiendo esta carta. Ya nosotros hemos hablado de esto en otros temas, por lo que no me voy a meter mucho en esto, pero una población muy grande de la población romana era esclava y todo el mundo tenía, digo, todas las gentes ricas tenían esclavos. Pero aquí el apóstol le recalca al que es cristiano y tiene esclavos, le dice el apóstol, tiene que tener mucho cuidado. El esclavo no puede menospreciar ni quitarle valor a su amo porque es cristiano, pero tampoco el amo puede maltratar al esclavo porque es su esclavo. Porque dice el apóstol aquí, sepan ustedes que que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque a Cristo ustedes le están sirviendo. Es decir, que el trabajo que nosotros hacemos en cualquier lugar tenemos que verlo como que es para Dios. En cualquier sitio que seamos empleados, en cualquier lugar que vayamos a hacer algo, es para la honra de Dios. Pero también le dice, el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque Dios no hace acepción de personas. Y se lo tira aquí también al amo, le dice a los amos, dice, hagan lo que es justo, amos, hagan lo que es justo con sus siervos, sabiendo que también ustedes tienen un amo en los cielos que no hace acepción de personas. Todos nosotros tenemos que estar sujetos los unos a los otros, porque tenemos que tener bien claro que tenemos un amo, un juez que nos está mirando a todos y que está examinando lo que cada uno de nosotros hace con la responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos. Que el Señor les bendiga a todos en esta hermosa noche. Se puede volver a repasar o a reescuchar estas enseñanzas, amén, porque son de alto valor para todos. Y todo la necesitamos cada día para nuestra vida, para nuestra relación entre los unos con los otros. Que Dios le bendiga, hermanos, a todos en esta hermosa noche. Padre, te damos gracias, muchas gracias, por tu amor y por tu misericordia y por la capacidad que tú has puesto en cada uno de mis hermanos para escuchar, para entender, para examinar, para estudiar, para darle este estudio a otra persona más, Señor, así como tú me lo has estado dando. Bendícenos, Señor amado, y capacítanos cada día. Bendice cada hogar, cada familia, cada relación, cada empresa, Señor, donde hay relaciones entre empleados y dueños de empresas, Señor, o superiores. Bendícenos, Señor, y guíanos en todo. Ayúdanos a vivir la vida, Señor, que a ti te agrada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga a mis hermanos, a todos. Que la paz de Dios esté con todos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.